Bueno, arranquemos de lleno con este explainer. Hoy vamos a desarmar la realidad misma para entender esa arquitectura invisible y microscópica que construye, literalmente, absolutamente todo lo que nos rodea. Fíjense en lo increíble que es la escala de nuestro mundo. La ciencia nos ha demostrado una verdad absoluta y la verdad bastante alucinante. No importa si hablamos de un elefante inmenso, un árbol gigante, un pájaro o un microbio microscópico, o incluso si estamos hablando de algo vivo o de un objeto totalmente inerte. Todo, absolutamente todo, está construido exactamente con los mismos bloques invisibles. Para entender bien cómo funciona todo este inmenso rompecabezas, vamos a ir paso a paso. Empezaremos con el bloque del universo. Luego hablaremos de su escala, nos meteremos dentro del átomo, iremos más allá de su núcleo y terminaremos conectando a las moléculas con el cosmos entero. ¡Vamos a darle! Empezamos con el punto 1, el bloque del universo. Vamos a definir de una vez por todas qué es este bloque que igual te levanta un rascacielos que te hace florecer una planta. Imaginen las piezas de Lego, esas clásicas piezas encastrables que todos conocemos, o las gigantescas vigas de acero de un edificio. Bueno, los átomos son exactamente eso, los bloques básicos que arman toda la materia. Físicamente hablando, es la partícula más chiquita de un elemento químico que todavía conserva todas las características de ese elemento. Es la base de nuestra realidad. Y para visualizarlo mejor, pensemos en una cabaña de madera, y vamos a desarmarla como si fuera una muñeca rusa. Primero tenemos los troncos, ¿no? Si nos acercamos muchísimo, vemos millones de fibras. Más adentro todavía, llegamos a una sustancia llamada lignina. Y finalmente, en el mismísimo fondo del asunto, la pieza final de nuestra muñeca rusa, llegamos a los átomos. Pasemos a nuestra segunda sección, una cuestión de escala, porque decir que un átomo es pequeño, la verdad es que no le hace justicia. Vamos a ponerle números a estas piezas. Agárrense fuerte con este dato. Un átomo promedio mide apenas 1/1000ª de milímetro de diámetro. O sea, es una escala que simplemente rompe con nuestra percepción cotidiana del tamaño. Y para ponerlo realmente en perspectiva, miren este número colosal. Un globo inflado nos parece que no pesa casi nada, ¿verdad? Como si adentro no hubiera materia. Sin embargo, ese mismo globo contiene 100.000 millones de átomos de gas. Imagínense, toda esa cantidad flotando ahí adentro como si nada. Pero esperen, que esto es aún más alucinante. Tomemos un diminuto grano de arena. Si agarráramos cada átomo que compone ese pequeño granito y lo agrandáramos hasta el tamaño de la cabeza de un alfiler, ese único grano de arena terminaría midiendo casi 2 kilómetros de diámetro. 2 kilómetros. Es una verdadera locura. Sigamos avanzando. Sección 3. Dentro del átomo. Vamos a acercar la lupa al máximo para ver qué pasa cuando logramos partir y mirar dentro del mismísimo átomo. A ver, aquí hay un error súper común que viene de hace siglos. Científicos brillantes como John Dalton creían que el átomo era como una bola de billar, una esfera sólida, indestructible y lo más pequeño que existía. Pero tenemos que derribar ese mito por completo. El átomo sí se puede dividir. De hecho, no es para nada un bloque macizo. Está compuesto en su mayor parte por espacio vacío y por partículas subatómicas muchísimo más pequeñas. Pensemos en el modelo clásico de Ernest Rutherford, que es básicamente como un sistema solar en miniatura. En el medio tenemos un núcleo denso, que actúa como nuestro Sol, albergando a los protones, que tienen carga positiva, y a los neutrones, que no tienen carga. Y girando a su alrededor, en órbitas o capas periféricas, están los electrones, que son como planetas súper ligeros. Y esto nos lleva a la sección 4, más allá del núcleo. Acá nos vamos a sumergir a lo más profundo, directo a las propias partículas subatómicas. Acá hay que aclarar otro malentendido gigantesco. Uno pensaría que, como tiene partículas cargadas, el átomo en sí tiene que tener una carga eléctrica, ¿no? Bueno, no es así. Los protones son como diminutas baterías, pero ojo, son baterías raras que solo tienen carga eléctrica positiva, no tienen lado negativo. Por otro lado, están los electrones, que aportan la carga negativa. Como siempre existen en cantidades exactamente iguales, sus fuerzas se anulan entre sí. Así que habitualmente el átomo es completamente neutro.
Y acá viene un concepto que es absolutamente clave. Las partículas subatómicas son exactamente idénticas en todos lados. O sea, un electrón de un trozo de hierro es estrictamente idéntico a un electrón del oxígeno que respiramos. Hoy conocemos unos 118 tipos diferentes de átomos, que llamamos elementos químicos. Y la única diferencia entre ellos es la cantidad de esas partículas que tienen adentro. Lo demás es el mismo material. Si seguimos haciendo zoom, llegamos al límite de lo que la ciencia conoce. Si logramos abrir un protón, nos encontramos con que está armado por exactamente 3 fragmentos fundamentales pequeñísimos llamados quarks, 2 de tipo up y 1 de tipo down. Junto a otras partículas como los leptones, estas son las verdaderas piezas de materia más pequeñas que existen en la física. Más chiquito que eso, sencillamente no hay nada. Entramos en nuestra última parada, sección 5, moléculas y el cosmos. Vamos a hacer el viaje inverso, alejarnos a toda velocidad y ver cómo estas cositas diminutas terminan armando la inmensidad del universo. Resulta que a los átomos no les gusta mucho estar solos. Cuando deciden juntarse y se enlazan, forman lo que llamamos moléculas. Seguro tienen en la mente esos diagramas clásicos de bolas conectadas de forma precisa por barras rígidas. Bueno, así es exactamente como se visualizan los enlaces moleculares. Por cierto, tenemos que aprovechar para corregir esa idea tan popular de que el espacio exterior está totalmente vacío. Para nada. El espacio que hay entre las estrellas está lleno de partículas en suspensión, de gas y de polvo cósmico. ¿Y adivinen qué? Absolutamente todo ese polvo estelar también está hecho enteramente de átomos. No hay tal cosa como un vacío absoluto. Y cuando miramos esa inmensidad del cosmos, hay un rey indiscutido, el hidrógeno. Es por lejos la sustancia principal y más abundante. 93 de cada 100 átomos en todo el universo entero son de hidrógeno. Esto deja apenas un 7% de margen para que se combinen todos los demás elementos químicos. Increíble, ¿no? Así que, después de todo este viaje, desde lo micro hasta el cosmos, cerramos con una idea que vuela un poco la cabeza. Si ese inmenso polvo estelar, los inmensos árboles y cada uno de nosotros estamos construidos exactamente con las mismas piezas microscópicas, entonces, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente únicos? Es una pregunta fascinante para quedarse pensando un buen rato. Muchas gracias por acompañarnos en este explainer de hoy. Que esa curiosidad nunca se apague y nos vemos en el próximo análisis.